Una vez más, buenos, pero muy buen día. Este es un nuevo día. Sí, Señor, este es un nuevo día. Y al ser nuevo día, nuevas oportunidades de parte de Dios, nuevas enseñanzas, nuevas cosas. Dios siempre quiere enseñarnos. Hermoso ser parte de esa gente que se reúne y juntos, con voces de alegría y alabanza de un pueblo en fiesta, recibe la palabra de Dios. Este día yo quiero hablar de una cosa bien importante. Le he titulado Letreros Imprescindibles. Letreros imprescindibles. Es decir, son señales que tú y yo tenemos que estar bien conscientes de pasarlos, de atravesarlos, de mirarlos, ¿verdad? Y eso requiere definitivamente de la visión espiritual 2020 de la que venimos hablando durante todo este año hemos venido hablando de esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de este tema? Es conocer a Cristo, es conocer sus milagros, es conocer su obra. Conocer para reconocer el camino. Porque no podemos reconocer algo que no conocemos, ¿no es cierto? Entonces, al conocer a Cristo, sus milagros, su obra, cuando empiecen a sucederse, por eso cuando yo hablo nuevas oportunidades, entonces las reconocemos, reconocemos que es de Cristo, reconocemos que es obra de Cristo, el camino de Cristo. Y es el camino establecido por Dios para nuestro beneficio, ¿verdad? Especialmente en este día vamos a hablar a aquellos que todavía no han tomado la decisión por Cristo o que se han alejado. Y que tenemos nosotros que estar y que vivir la salvación. Cristo no murió en vano, hermanos. Cristo murió por la humanidad entera y Cristo quiere que todos nos convirtamos a Él. Entonces el propósito de este tema es bendecir, glorificar a Dios todos los días de nuestra vida por las bondades y favor que recibimos de Él. Todos los días, ¿verdad? Y yo quiero invitarles a 4 versículos del libro de los Hechos hermosísimos. A veces se nos pasan por alto, pero yo quiero que los revisemos hoy. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Dice esto: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Añadamos un par de versículos más, por favor. Versículos 40 y 41. Mirad pues, dice el apóstol Pablo, o Lucas realmente escribiendo el libro de los Hechos, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, dice el versículo 41, oh menospreciadores y asombraos y desapareced. Ya vamos a entender esto un poquito más adelante. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, bendícenos una vez más, bendice tu palabra, úngenos. Aquí estamos, con el corazón y la mente abierta, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y bendice a todos los que no te conocen para que puedan tomar una decisión correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Las realidades, hermanos amados, que estamos viviendo en nuestros días nos tienen que impulsar. Óiganme lo que voy a decir. Nos tienen que mover, nos tienen que convencer a que manifestemos los hechos de Dios en cada uno. ¿De qué estoy hablando? La salvación, hermanos. La salvación es el milagro más grande de Dios por la humanidad. Y que hoy en día, a pesar de todas las circunstancias del COVID-19, SARS-2, y todas sus consecuencias y todo lo que estamos pasando a nivel moral, psicológico, material, etcétera, etcétera, definitivamente nos deberían llevar a la búsqueda de la salvación, ¿no es cierto?
Y la salvación, como digo, es el milagro más grande de Dios por la humanidad. La salvación está siendo despreciada, hermanos, por mucha gente. Mucha gente que está siendo atosigada, no encuentro otra palabra, por un modernismo que le lleva a despreciar a Dios y a creer en nuevos credos que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece, eso es más fácil. ¡Qué locura! Y por eso nosotros vemos individualismo, autojusticia, autosuficiencia, egolatría. Egolatría que definitivamente lleva a la idolatría también, ¿no? Tradicionalismo, humanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que estoy diciendo está a la orden del día. Y el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero junto con Bernabé, les habla a los judíos y a los gentiles. Son los versículos que acabamos de leer y escritos por el doctor Lucas, ¿verdad? Quienes se interesaron en la palabra. Y hay dos cositas bien importantes que Pablo hace conocer. En primer lugar, la verdad del nuevo pacto a través de Jesucristo. Recuerden que Pablo predicaba la ley, ¿no es cierto? Y en cuanto al conocimiento de la ley era un maestro, pues. Entonces, en Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39, dice esto: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Se refiere a Cristo. Versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Esos son los versículos que acabamos de leer. ¿Ok? Ahora, en segundo lugar, esta es la primera cosa muy importante, que es Jesucristo, la forma, la manera. ¿Ok? Ahora vamos, lo que no pudo hacer la ley ni las tradiciones, Cristo sí puede. En segundo lugar, el camino de Dios marcado con letreros de salvación. Esto es bien importante. Los versículos 40 y 41 dice: Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué es lo que está dicho en los profetas? El 41 dice: Mirad, oh menospreciadores. Los menospreciadores son aquellos que por décadas, por días, por semanas, años, han menospreciado la palabra de Dios. La han hecho a un lado. Y dice: miren, yo quiero que pongan atención todos los menospreciadores y asómbrense y desaparezcan. Desaparezcan, dice, como menospreciadores. No que desaparezcan de la vida, ¿verdad? No. El Señor dice que desaparezcan como menospreciadores. ¿Por qué? Porque yo hago, dice, una obra en vuestros días, obra que no creeríais, que no creeríais si alguien os lo contara. Estoy un poco tartoso, pero ustedes me saben perdonar. Creeréis, dice, ¿no es cierto? Así es que dice: yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contaren, que son las mismas palabras de Habacuc allá en el capítulo 1:5. ¿No es cierto? Entonces el Señor dice: yo quiero asombrarlos. Yo quiero asombrarlos, yo quiero que dejen de ser menospreciadores. Póngale atención a esto, ya que dejen de serlo. Entonces hay 4 letreros, si ustedes quieren, señales en el camino a Dios. Letrero quiere decir aviso o señal, si tú quieres, con letras grandes, puesto en un lugar visible para indicar el camino correcto. Eso es lo que nosotros vemos en las carreteras, cuando dice 65 kilómetros por hora, 30 kilómetros, puente angosto, etc. Todos esos son letreros, son señales, ¿verdad? Que te llevan por el camino correcto también, ¿verdad? Y hay letreros que dicen las ciudades y tal. Pero escrito dice con letras grandes. Entonces vamos a ver cuáles son estos letreros escritos con letras grandes que en un lugar visible, sería el corazón de cada uno, que indique el camino correcto a Dios. En primer lugar, el primer letrero es tu necesidad de Dios.
Esto, ¿qué es lo que este letrero hace? Es recordarte o recordarnos a todos nuestra necedad y menosprecio a Dios y su salvación. Eso ha sucedido, creo que con todos. En uno u otro momento hemos sido necios y hemos hecho a un lado la necesidad de Dios, ¿verdad? Por eso, desde el tiempo de Isaías, en el capítulo 59, versículo 1 y 2, dice, he aquí que no se ha cortado, oigan el amor de Dios, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Está hablando al pueblo de Israel que se descarriaba y no se descarriaba, que estaba en mucha necesidad. Es lo que nosotros estamos pasando hoy. Ni se ha agravado su oído para oír, es decir, no se ha hecho sordo. Versículo 2 dice esto. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¡Qué tremenda es el menosprecio a Dios delante de Dios! ¡Qué tremendo es la necedad nuestra de mantenernos menospreciando a Dios y la salvación de Dios! El hombre siempre ha estado yendo atrás de los placeres, atrás de las posesiones materiales. Parece que eso es lo más importante. Y nosotros nos hemos dado cuenta que la rebelión es la ruta para el pecado. ¿Y qué es lo que ha dado como consecuencia eso? La rebelión hacia Dios, ¿verdad? En contra de Dios. Ha dado resultados de tristeza, de inseguridad, de temor, de ansiedad, desconcierto, pobreza, miseria, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe, y nosotros hablamos del camino de los romanos muy frecuentemente en la iglesia, ¿no es cierto? Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el primer letrero es tu necesidad de Dios, nuestra necesidad de Dios. Es decir, no podemos quedarnos para siempre como estamos. Si tú ya recibiste a Cristo, pero estás apartado, no te puedes quedar menospreciando a Dios. Si tú nunca has recibido a Cristo, ya es hora de que veas que tu forma de ser ha hecho división entre Dios y tú. Ha hecho una división, tu pecado ha hecho división y ha hecho ocultar el rostro de Dios para que no te oiga. Vamos al segundo letrero o señal, el ofrecimiento de Dios por ti. Ese es tremendo. Este letrero, en cambio, esta señal muestra el corazón de Dios y su amor por ti. Es un letrero hermoso. Juan 3:16 no puede ser más clara la manifestación del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es decir, que ofrece su Hijo. En Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la pago o la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios te está mostrando. Ese es el amor de Dios. El Señor te está ofreciendo la salvación. Te está diciendo, aquí estoy yo para darte. En Romanos 5:8, oh, qué versículo más precioso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy te está diciendo, Cristo ha muerto por ti. Aún siendo pecador, Cristo te anhela, Dios te anhela, dice. Y Juan 10:10, el Señor Jesús te aclara de una manera tremenda cuando dice, el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. ¿A qué se refiere el ladrón? Al sistema del mundo, al sistema del demonio. De matar ilusiones, robar bendiciones, destruir tu vida con vicios y miseria. Eso es lo que hace el demonio, eso es lo que hace el ladrón, eso es lo que hace el sistema del demonio en el mundo. Y dice la segunda parte del versículo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Ese es el ofrecimiento de Dios. ¿Quieres vida en abundancia? Te dice el Señor. Hoy estoy dispuesto a dártelo. Quiero que veas esta señal, este letrero, y ya vayas desviando tu camino y entrando en el camino que yo te estoy
proponiendo. El tercer letrero es un letrero hermosísimo, la provisión de Dios para ti. Este letrero muestra los beneficios de la salvación. ¿Qué es lo que tú y yo obtenemos cuando nosotros somos salvos? Veamos en Romanos en el capítulo 3, versículo 24 al 26. Oye lo que dice la palabra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Wow! El Señor quiere borrar ese récord de pecado. Y el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! 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 ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa la provisión de Dios! Dios dice, vente a mi camino, yo te quiero dar vida en abundancia. Ya, por lo que tú has hecho, ya, si tú aceptas la justificación que es en Cristo Jesús, entonces todo queda olvidado. Todo será pasado por alto, porque Dios es así de paciente. El Señor te está diciendo, el camino es Jesús, yo se lo puse. Por eso el Señor Jesús cuando predicaba dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, el ofrecimiento de Dios, la provisión de Dios para llegar al Padre es Jesucristo. Te lo está poniendo hoy. Y en la primera carta el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto es bien importante entender. Todo el mundo tiene que saber esto. Un solo mediador, así como hay un solo Dios. ¿Qué es esto? Y esto va a cambiar los pensamientos que todos los caminos llegan a Dios. No es cierto. Un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Es decir, el momento en que tú y yo escogemos cualquier otra cosa queriendo llegar a Dios, quiere decir que estás leyendo el letrero equivocado. Porque hay un solo Dios, el que creó los cielos y la tierra, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. A eso se refería Jesús cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate bien, 3 letreros muy importantes. El primer letrero, tu necesidad de Dios. El segundo letrero, el ofrecimiento de Dios por ti. El tercer letrero, la provisión de Dios para ti. ¡Wow! Y el cuarto letrero, ¿cuál es? Tu decisión por Cristo. Este letrero muestra cómo hacer tuyo el ofrecimiento de Dios, es decir, la salvación. ¿Verdad? Juan capítulo 1, versículo 12, dice esto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¿Qué es recibir a Cristo? Acuérdense, el letrero era tu decisión por Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué es recibir a Cristo? Es arrepentirte de tu vieja manera de vivir, lo que has estado viviendo hasta ahora. Ya decir, aquí se acaba. Todo lo que yo he estado haciendo aquí se acaba. En segundo lugar es arrepentirse de los pecados y de tus propios medios de salvación, es decir, tu propia mentalidad, lo que tú has creído durante toda tu vida acerca de cómo llegar al cielo y cómo tener una relación con Dios. Ya, arrepiéntete de eso, porque eso te llevó a la idolatría. En tercer lugar, confiar totalmente en Jesús, es decir, en su sacrificio. Él derramó hasta la última gota de su sangre para hacerte hijo de Dios.
Y por último, en cuarto lugar, dejar que Jesús sea el Señor de tu vida. Es decir, a partir de este momento, caminar por el sendero de Jesús. Así de simple es. Hoy en este día, tú puedes tomar la decisión. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice, ¿mas qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Hoy he hablado de estos letreros. Letreros que hablan definitivamente del amor de Dios. Hablan de tu necesidad de Dios, hablan del ofrecimiento de Dios, hablan de la provisión de Dios para ti, que es Jesucristo, y hablan de tu decisión. Ahí está el detalle, es tu decisión, mi amado hermano. Hoy es el día de tu decisión. Óyeme, si tú has estado apartadito del Señor, hoy es el día de tu decisión. Si tú has estado lejos de Dios, no has querido saber nada de Dios, has sido uno de los menospreciadores, has sido uno de los que rechazan o menosprecian la palabra de Dios, hoy es el día de tu decisión. Segunda de Corintios 6, el apóstol Pablo escribe, versículo 1 y 2, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si quieres que me ponga yo en la posición de Pablo, te diría, así pues, yo como colaborador suyo, les exhorto también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, esto dice en el versículo 2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Amado hermano, amado amigo, amada hermana, amada amiga, el Señor te dice hoy, en tiempo aceptable te he oído. Este es el tiempo aceptable. Y en día de salvación te he socorrido. Este es el día de tu socorro. He aquí ahora, hoy, este día que estás oyéndome, esta palabra, es el tiempo aceptable. He aquí el día de la salvación. Este es el día de decir gracias, Señor, de levantar los brazos y poder decir, Señor, yo recibo esto. Oh, yo recibo y no quiero recibir en vano tu gracia, Señor. Yo quiero que oigas mi plegaria. Necesito tu salvación. Este es el tiempo de decirle, yo te necesito. Yo necesito tu socorro. Este es el día aceptable, dice el Señor. He aquí el día de la salvación. Por eso, conozcamos a Cristo. Bendigamos, glorifiquémosle a Dios. Pongamos mucha atención a esos 4 que son letreros, señales imprescindibles para estar en comunión con Cristo. Y eso es Visión Espiritual 2020. Yo quiero que hagas una oración conmigo. Si tú has estado lejos de Dios, conociéndole, pero lejos de Dios. Si tú no lo conocías antes y has estado lejos de Dios, quiero que ahí donde estás hagas esta oración conmigo. Padre mío, he oído tu palabra y tu palabra ha llegado a mi corazón. Padre mío, aquí estoy. Reconozco, Señor, que he pecado. Reconozco, Señor, que hay pecado en mi vida. Reconozco, Señor, que he sido un necio menospreciador. Reconozco, Señor, que he estado lejos.
Conociéndote he estado lejos y sin conocerte he estado levantando muros, haciendo división. Yo quiero que se desaparezca esa división. Yo quiero que se desaparezca esa división, Señor. Te entrego mi vida hoy y te pido de todo corazón perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, esa vida de mentira, de hipocresía, de rencores, de venganza, de amargura, de tristeza, de miedo, de temor. Perdóname, Señor, esa vida de fallas constantes. Perdóname, Señor, y ayúdame. Ayúdame, Señor. Perdona mi incredulidad. Perdona mis dudas. Perdóname mis temores. Perdona mi falta de confianza en ti. En este día, acepto este día de tu salvación. Acepto este día como el día del socorro. En este día recibo de todo corazón a Jesucristo. Yo creo que Él dio su vida por mí. Yo lo creo. Y recibo en este día por la fe la justificación de mis pecados. Y empezaré una nueva vida contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esa oración, te quedan por hacer 3 o 4 cosas que son bien importantes. Ora, habla con Dios. Así como hablamos en la última oración, habla con Él. Exponle tu vida. Conoce a Dios y Él te va a hablar. En segundo lugar, lee la palabra de Dios. Allí en tu casa debes tener una Biblia. Léela, léela. Lee la primera carta de Juan. Lee el Evangelio de Juan. En tercer lugar, congrégate. No dejes, ahora te estás congregando en tu sala, en todos los programas. Acércate y congrégate con tu familia. Siéntate en la sala, en el comedor, donde se sienten y juntos reciban la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, testifica. Sí, habla de cómo tú has entregado tu vida a Dios y tu vida está cambiando. Amén. Esto te va a bendecir para siempre. Amén. Pues me ha encantado en este día hablar de este tema hermoso, letreros imprescindibles, que va a cambiar tu vida totalmente, ¿verdad? Y recuerden, todo el mundo, todos los que me han escuchado, la iglesia somos tú y yo. Somos tú y yo. No dejes de ser fiel a Dios. No dejes de obedecer a Dios. No dejes de cumplir con Dios. Recuerda, Dios está con nosotros siempre. Un abrazo a la distancia.